Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días, mi querida doña Consuelo, y todos los demás integran Virgilio, y no sé quién más está ahí con ustedes. Un José abrazo. Laluz, Pedro Jiménez, doña María Elena. Bueno, Saludos a todos y un abrazo, y como siempre un privilegio compartir con ustedes. Bernardo, acláranos lo de la designación del señor Manuel Lara, porque el doctor Astacio, indistintamente es presentado en algunos medios como presidente del consejo, como vicepresidente ejecutivo, pero se decía que esas funciones también las tenía el ministro Almonte. No, bueno, realmente, acláranos esto. Sí. Hay un decreto a principio del gobierno, no recuerdo ahora mismo el nombre, donde se crea la figura del Consejo Unificado de la distribuidora. Ese Consejo Unificado está formado más o menos por 11 personas, y tiene ¿quién lo preside? El ministro de Energía y Minas. Ahora, el vicepresidente ejecutivo de ese Consejo Unificado es Andrés Astacio. Esas eran sus funciones originales. Luego de que el administrador de Tomás Osuna, lo cancelaran o renunciaran, porque eso ha quedado en una nebulosa. Entonces, en adición a las funciones de vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la distribuidora, Astacio asume la administración de Pero el jefe del consejo, o sea, quien preside el Consejo Unificado, es el ministro de Energía y Minas, y Astacio lo que es el vicepresidente ejecutivo, o sea, quien se supone que está en el día a día de la operatividad y el manejo del consejo. Bueno, y ahora con la responsabilidad, y hace más de un año, con la responsabilidad directa de este. Entonces, este nombramiento lo que hace es que pone a Manuel Lara al frente como presidente del consejo, y aunque el decreto no lo dice, pero se supone, y es obvio, que está sustituyendo a quien era el presidente hasta el momento del decreto, y el presidente hasta el momento del decreto era el ministro de Energía y Minas. Otra cosa que llama la atención, entonces, Astacio es vicepresidente ejecutivo. Vicepresidente ejecutivo. Okay. Y administrador de Y administrador de Otra cosa que llama la atención, bueno, tú conoces la trayectoria de Manuel Lara, es su designación a una edad en la que objetivamente lo que toca es retiro y descanso. Es decir, el que tiene el privilegio de estar vivo de 79, 80 años, ya lo que le toca es disfrutar de la vida. No venir a unas responsabilidades como la que implican esa. Pero bueno, ¿qué piensa de eso? Bueno, una responsabilidad como esa, y en la situación que asume, con un deterioro progresivo de las distribuidoras, donde todo ha ido de mal en peor, y donde definitivamente es un fracaso rotundo, en donde no se puede exhibir absolutamente ningún logro ni ningún avance. ¿Cuál es la explicación? Aquí podemos, cada quien podrá tener una interpretación de este decreto y de esta designación, pero mi interpretación es que esto simplemente confirma, ratifica y evidencia el fracaso de la gestión del equipo del sector, de los funcionarios del sector eléctrico que tomaron posesión el 16 de agosto del 2020, y el presidente, que parece que ahora ha caído en cuenta de que, o no le están, yo no digo que le estén diciendo mentiras, porque no me atrevo a decir eso y tampoco lo creo, pero evidentemente hace tiempo que yo tengo la percepción de que al presidente no se le dice toda la verdad de lo que está ocurriendo en el sector eléctrico, y que se le ocultan informaciones, intencional o no, no lo sé, pero eso es evidente. Entonces, este nombramiento simplemente, y que esta persona asuma esa responsabilidad, es simplemente la confirmación de la crisis profunda que existe en el sector eléctrico, y el presidente ha acudido a una persona con experiencia administrativa, tanto en el sector público como el privado, porque Manuel Lara fue vicerrector académico de la UAS, creo que en el 76-78, fue el director administrativo en la gestión de Marcelo Jorge, que Dios lo tenga en su gloria, en la CDE del 82 al 86, y además de eso,
fue administrador del Banco de Reserva durante el gobierno de Hipólito Mejía, los 4 años del 2000 al 2004, aparte de digamos, de su involucramiento en actividades privadas, en empresas privadas que él manejaba de diferentes índoles. O sea que es una persona que lo que yo interpreto que el presidente ha querido traer al sector eléctrico, específicamente a la distribuidora, que es por donde comienza y termina el gran problema del sector eléctrico. Él ha querido nombrar una persona que intuyo es de su confianza y que tiene experiencia administrativa, gerencial y que es un gerente. Bueno, por otra parte, ¿cuál es la situación real en cuanto al tema de las pérdidas en la sede? Me refiero a las pérdidas técnicas, es decir, y a las pérdidas por las no cobranzas. Mira, la situación del sector eléctrico ha ido en franco deterioro. Y yo siempre hablo, como hacía la Jara en vida, con los papeles en la mano y utilizando cifras oficiales. Porque no me gusta especular de situaciones de rumores, sino basado en los documentos que ellos mismos publican. Existe un documento, un informe que publica anualmente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que se llama Monitor Energético. El último informe publicado es en abril de este año. Que por cierto, el Ministerio está estrenando un nuevo ministro, en el cual yo me regocijo por el nombramiento de Pavel, que yo creo que es una persona que toda esta sociedad reconoce sus capacidades. Una estrella, Pavel. Y su probidad y su compromiso con un país mejor. Entonces, ese monitor energético publica un cuadro donde se reflejan las pérdidas promedios anuales en energía de la distribuidora entre el 2017 y el 2021. Y según ese cuadro, tenemos lo siguiente. En el 2017, las pérdidas en energía promedio anual fueron de un 30%. En el 18 bajaron a un 28.4%. En el 19 bajaron a un 27%. En el 20 subieron a un 33%, pero aquí es bueno señalar, porque la verdad hay que decirla, duélale a quien le duela, que recuerden que el 2020 fue el año de la pandemia. Este país entró en un cierre total de su economía en marzo del 2020 y antes de finalizar marzo, el presidente Danilo Medina emite un decreto en el cual le prohíbe a las distribuidoras cortar la energía a los clientes por temas de atrasos de pago. ¿Qué ocasionó esa medida? Obviamente, las pérdidas se dispararon, sobre todo en los sistemas prepagos, que son los sistemas que el usuario paga por adelantado su consumo. Y cuando ese consumo se agota, entonces automáticamente el contador le corta la luz. Ahora, ¿qué pasó? Que se abrieron esos sistemas prepagos, o sea, se permitió que la gente consumiera indiscriminadamente. Como esos sistemas prepagos no generan factura, porque usted paga por adelantado, a diferencia de los contadores que tenemos en las casas, en donde usted consume, usted consume a crédito, eso genera una factura y después que usted paga. Entonces, ahí se acumuló unas pérdidas grandísimas de dinero que las distribuidoras nunca la pudieron cobrar. ¿Por qué? Porque no había cómo cobrarla, no había constancia de esa factura, porque no había factura. Y por eso esas pérdidas se disparan. Ahora, ¿qué pasó en el 2021? Que es el año de ejercicio completo de esta nueva administración en el sector eléctrico, que las pérdidas de un 33% suben a un 33.5%. O sea, empeoran y ya no tenían la condición de el impedimento de cortarle la luz a los clientes, porque ese impedimento cesó inclusive antes de que las autoridades tomaran posesión el 16 de agosto del 2020. Ahora bien, ¿qué ha pasado entre diciembre y abril del 2021 y abril del 2021? Según el último informe de desempeño del sector eléctrico publicado por el Ministerio de Energía y Minas, que es a abril del 2021,
22, usted tiene que las pérdidas totales de las tres distribuidoras, léase, cuánta energía yo compro, cuánta energía yo cobro, cuánto yo le compro a los generadores, cuánto yo le cobro a los clientes, eran de un 28%. ¿Cuánto eran en marzo del 2022? Un 36%. ¿Cuánto eran en abril del 2022? Un 42%. Ahora, en abril, ¿cómo se distribuyen esas pérdidas totales en las tres distribuidoras? Edenorte, que en diciembre del 2021 tenía unas pérdidas totales en el orden del 22-24%, sube a 35%. 35% son las pérdidas de Edenorte. Totales. Porque bueno, hay dos pérdidas. Hay dos pérdidas. La de Castellano. Sí, vamos a llegar ahí. 35% las pérdidas. Llámate a Andrés para que corrija eso. No, lo que pasa es lo siguiente. Hay dos pérdidas. La distribuidora le gusta manejar la pérdida en energía, que es cuánta energía yo compro en términos de gigavatio hora a los generadores, cuánta energía yo facturo en términos de gigavatio hora. Y ahí cierran la ecuación. Y generalmente esas pérdidas son menores que las pérdidas totales. ¿Por qué? Porque las pérdidas totales miden eficiencia de gestión de la distribuidora en su totalidad, medida en cuánto yo compro y cuánto yo cobro. O sea, se incorpora el factor de cobro. Entonces, esas pérdidas totales que se miden a través del índice de recuperación de efectivo, el famoso CRI, es lo que están arrojando los números que yo le estoy diciendo. 35 es de norte, vámonos con las otras. El de sur, 31%. ¿Cuánto es de sur? 31%, y venía de diciembre alrededor de un 22, 24, igual que de norte. O sea que aumentó. Y el de este, 59%. Sí, pero ingeniero, usted tiene el comparativo de cómo era antes. 59 de este. Pero perdón. Ahora, oigan este otro dato. Coño, pues eso es mucho. Cantidad de empleados en las distribuidoras. En diciembre del 2021, 7.575. En marzo del 2022, 7.594. Hay un aumento. En abril del 2022, 7.617. Sigue aumentando. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que la distribuidora, que tienen más de 4 veces la cantidad de empleados que deberían tener, porque según el estudio de tarifa técnica de la empresa chilena INECON del 2016, dice que las tres distribuidoras se manejan de manera eficiente con 1.800 empleados y tenemos 7.500 empleados y creciendo? Y si bien es cierto, esta gestión ha reducido la empleomanía a diciembre del 2021, más o menos en unos 1.000 empleados netos en la distribuidora. O sea, ellos han nombrado nuevos empleados, obviamente, pero han sacado también otra cantidad, y cuando usted hace el neteo de lo que entraron nuevos y de lo que salieron, le da que hay una reducción de 1.000 empleados. Pero esa reducción de 1.000 empleados no se ha reflejado en que haya disminuido el gasto corriente. ¿Por qué? Porque si usted calcula el salario promedio anual de los empleados de las distribuidoras, que es una operación de división sencilla, que simplemente usted coge todo lo pagado por la distribuidora en un año y lo divide por la cantidad de empleados, le va a dar el salario promedio. Entonces, si usted analiza con los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas en los informes de desempeño, usted se encuentra con esta joya. En el 2018, que había más empleados que ahora, el salario promedio de la distribuidora de los empleados era de $12.850 anuales. En el 19, 13.318. En el 20, 13.114, bajó un poco. ¿Y qué pasó en el 21? El año de gestión completa de esta administración subió a $14.859 de salario promedio anual de los empleados de la distribuidora, con menos empleados que en los años anteriores. Si usted tiene menos empleados y le sube
el salario promedio anual. ¿Qué es lo que le está diciendo esa estadística? Que simplemente los que entraron, entraron con mejores salarios, que es lo que dispara ese salario promedio. Y usted se encuentra que las distribuidoras, empresas técnicas, económicas y financieramente quebradas, no porque lo diga Bernardo Castellanos, sino porque una empresa cuyos cobros apenas cubren el 75% de la energía que las empresas distribuidoras le compran a los generadores, es una empresa quebrada. ¿Por qué? Porque si esas distribuidoras operaran solamente en base a sus ingresos, hoy estuviéramos recibiendo solamente el 75% de la energía que recibimos. Pero además de eso, no podrían tener un solo empleado, porque no tendrían con qué pagarle. No podrían hacer una inversión en nada, porque no tendrían con qué pagarle. En consecuencia, ¿cómo usted se explica que en esas condiciones de desastre financiero, que no es origen en esta administración, esto viene de antes, pero con esas condiciones, usted tenga que los administradores de la distribuidora ganan 600,000 pesos mensuales? Bernardo, brevemente, ¿qué hacer, Bernardo? Ahí está el panorama del que tenemos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar eso? Bueno, esto se enfrenta con lo que planteaba Antonio Almonte en la oposición y lo que planteó Antonio Almonte cuando tomó posesión como jefe del Consejo Unificado de la Distribuidora. ¿Qué decía Antonio Almonte en la toma de posesión? Aquí hay que reducir costos, gastos corrientes y hay que reducir la pérdida. ¿Y qué se ha hecho? Todo lo contrario. Entonces hay que volver al discurso de la oposición, pero ya dejarse de palabrería, es con acciones. Y como no han tenido la acción, hemos perdido 2 años, entonces ahora el remedio, si se quiere realmente poner en cintura y dar el ejemplo a la sociedad, porque ahora se le exige a esta sociedad que acepte un incremento de tarifa abusivo, en el cual el gobierno se comprometió en el pacto eléctrico a reducir pérdidas y a reducir gastos, y ha hecho lo contrario, o sea, ha violado el pacto eléctrico, con lo cual para mí ese pacto es inexistente y es nulo, porque el pacto es un contrato entre las partes. Si una parte lo viola, no tiene por qué exigirle a la parte que viola el contrato que la otra lo cumpla y lo acepte. Entonces, ahora hay que aplicar medidas más drásticas, porque las inversiones en el sector de distribución para reducir pérdidas se han caído drásticamente. Las distribuidoras hoy día no tienen contadores para, si a usted se le daña su contador en su casa, o si usted compra un apartamento o una casa o se muda de una casa, no hay contadores para que se lo instalen, y hay las denuncias en todas las distribuidoras de que la gente, hay filas larguísimas esperando que le instalen los contadores porque no tienen contadores, porque en 2 años no han podido comprar contadores. Y yo tengo el caso específico de la hija de una persona amiga que en EDE, en la zona oriental, se mudó a un apartamento, solicitó su contador, le dijeron no podemos instalar el contador porque no tenemos. Ahora te podemos conectar directo, que significa tú consumes lo que tú quieras y te compras una tarifa fija con lo cual se aumentan las pérdidas, pero los cables para hacerte esa conexión directa tú tienes que comprarlo, porque aquí ni siquiera cable hay. Y tuvo que buscar de su bolsillo 8,000 pesos para comprar los cables y la conectaran, porque si no, no hubiera habido solución. Y eso está una fila interminable. Entonces, ahora, 2 años de pérdida, la crisis se ha agravado, entonces el remedio tendrá que ser mucho más doloroso si se quiere afrontar esta situación. Bueno, muchas gracias al ingeniero. Y hay que reducir pérdidas. Esa es la prioridad. Y subiendo empleados en la distribuidora, no se reducen los gastos. Reduciendo la inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas, no se reducen las pérdidas. Y no comprando contadores ni cables, se reduce la pérdida tampoco en la distribuidora. Gracias al ingeniero Bernardo Castellanos. Gracias, Bernardo. Gracias a ustedes por la invitación. Cambio fuera.